Bienvenidos sean al episodio 1 de este podcast, en el que abordaremos la sensibilización sobre la cultura de paz y derechos humanos. En este espacio, enfocado en la reflexión, abordaremos un tema fundamental, la cultura de paz y los derechos humanos, por qué son importantes y cómo podemos contribuir desde nuestro entorno. La respuesta podría ser la sensibilización y en comprender que nuestras acciones diarias influyen en la convivencia y el respeto mutuo. Eso será lo que abordaremos alrededor de este podcast, así que estén atentos. La historia nos ha dejado grandes ejemplos de personas que dedicaron su vida a la paz. Mahatma Gandhi, que dio con ejemplo su resistencia no violenta. Martin Luther King Jr., luchador por los derechos civiles. Y Malala Yousafzai, defensora del derecho a la educación. Todos demostraron que la paz es posible cuando se actúa con convicción y empatía. Pero si la paz es alcanzable, ¿qué nos detiene? Muchas veces son los intereses individuales, la falta de diálogo y la imposición de derechos de unos sobre los de otros, que generan conflicto. Exploraremos hoy cómo superar estos dichosos obstáculos, con el primer punto que sería, ¿qué es la cultura de paz? La cultura de paz se basa en valores, actitudes y comportamientos que rechazan la violencia y promueven la resolución pacífica de conflictos. Significa practicar el respeto, la tolerancia, la solidaridad y buscar siempre la justicia social. Educar para la paz implica fomentar el diálogo y la cooperación como herramientas clave. O sea, que evitemos usar los puños y usemos más las palabras. Imagínate un entorno donde las personas escuchen y busquen soluciones en conjunto, en lugar de confrontarse. Esta es la base de la cultura de paz. Grandes líderes como Gandhi nos enseñaron que la no violencia no es dejarse pisotear, ni evitar que todo pase. No es pasividad, sino un camino activo para transformar a la sociedad. No obstante, alcanzar la paz requiere algo más. Reconocer que mis derechos terminan a veces donde comienzan los de otros. Esto es una armonía que surge del equilibrio entre libertad y responsabilidad. Y esto da origen al siguiente punto, que son los derechos humanos. Los derechos humanos son garantías inherentes a todas las personas para asegurar su dignidad. La igualdad, la libertad son unos fundamentales, pero existen otros principios esenciales. La universalidad, que los derechos se aplicarán a todas las personas. La interdependencia, todos los derechos están conectados y uno no se puede disfrutar plenamente si otro es vulnerado. La indivisibilidad, no hay derecho más importante que otros, todos tienen el mismo valor. Y la progresividad, estos derechos deben mejorar con el tiempo y avanzar para ser una sociedad más justa y más pacífica. Sin embargo, uno de los mayores retos que surgen al colocar esos derechos en la mesa es que las personas pueden contradecir los de otros o se pueden sobreponer con los de otros. Un ejemplo sería la libertad de expresión. No puede justificar la creación de discursos de odios que violenten la dignidad de otro. Aquí radica la importancia del respeto mutuo y la búsqueda de consensos. Lograr la paz no significa ceder derechos, sino reconocer límites que favorezcan la convivencia. Y esto aborda el siguiente punto, la sensibilización y sus obstáculos. La sensibilización es clave para promover cambios positivos, pero ¿por qué a veces no avanzamos hacia la paz? Factores como la indiferencia, la desinformación y los prejuicios limitan el progreso. Creemos que la paz es utópica, pero como figura uno de los líderes de la paz, Nelson Mandela, demostraron que la reconciliación es posible, incluso después de décadas de puro odio y conflicto. La sensibilización implica reconocer nuestros propios sesgos y actuar con empatía, escuchar activamente a quienes piensan diferente y rechazar la violencia en cualquier forma. Participar en iniciativas comunitarias son pasos que debemos dar.
El mayor obstáculo no está afuera, sino adentro. La resistencia al cambio y la comodidad a la inacción. Los cambios comienzan con pequeños gestos, unas palabras amables, ceder el paso, ayudar a un compañero, evitar los juicios precipitados. Si figuras como Malala levantaron la voz en contextos tan difíciles, ¿por qué no podemos hacerlo en épocas tan pacíficas como estas? Nosotros podemos contribuir desde nuestro entorno. La paz no se construye con grandes discursos, sino con acciones cotidianas y pequeñas. La cultura de paz y los derechos humanos no son conceptos lejanos, son principios que deben guiar nuestras decisiones diarias. La paz es posible, pero requiere valentía, empatía, responsabilidad y que demos la mano para que esto se pueda efectuar. Reflexiona esto. ¿Qué puedes hacer hoy para promover la paz? ¿Cómo puedes equilibrar tus derechos con los de los demás? Grandes líderes nos demostraron el camino a la paz, pero la verdadera transformación está en nuestra mano. Recuerda, la paz no es solo un ideal, es una práctica diaria. Actúa con respeto, diálogo y empatía. Sé parte del cambio. El mundo necesita constructores de paz, no agentes del caos. Hasta el siguiente episodio.